La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos relacionados en la presencia del flujo de la carga eléctrica. Se manifiesta en una variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Un circuito es una conexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Un circuito lineal que consta de una fuente, componentes lineales y elementos de distribución lineales. Tiene la propiedad de la suspensión lineal. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformar a otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica, estufa, energía lumínica, bombilla o energía mecánica, motor. Existen tres tipos de circuitos eléctricos según la confirmación de conexión de los dispositivos de componentes. 1. Circuito eléctrico en serie. 2. Circuito electrónico en paralelo. Circuito eléctrico mixto. Circuito en serie. Un circuito eléctrico en serie se caracteriza por tener solo una única ruta para el flujo de corriente. Solo hay una forma en la que la corriente pueda fluir, no hay rutas alternativas y eso hace que sea un circuito en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Una definición de circuito en serie es aquel circuito que posee más de una resistencia, pero solo un camino a través del cual fluye la electricidad. Desde un extremo del circuito los electrones se mueven a lo largo del camino sin ramificaciones, a través de las resistencias, hasta el otro extremo del circuito. Todos los componentes de un circuito en serie están conectados de extremo a extremo, ya que solo hay una ruta de flujo de corriente. Cada componente tiene una misma corriente que fluye a través de él, como lo hace en todo el circuito. Ese es un aspecto importante de un circuito en serie. En el siguiente ejemplo, las resistencias son las bombillas en una conexión en serie. Los componentes están dispuestos en una línea uno tras otro. Cada vez que hay daño, rotura en cualquiera de las resistencias, el circuito completo no funcionará. Por ejemplo, si una bombilla se apaga, todas las demás se apagarán, porque se corta el paso de la electricidad en la bombilla rota. Características de un circuito en serie. Resumiremos las tres principales características de los circuitos eléctricos en serie que debes entender. Corriente. La cantidad de corriente es la misma que atraviesa en todos los componentes de un circuito en serie. Resistencia. La resistencia total de cualquier circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. Tensión. La tensión total en un circuito en serie es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie. Elementos de un circuito en serie. Los elementos que componen un circuito eléctrico en serie son los siguientes. Una fuente eléctrica, en donde se origina la energía que se transmite por el conductor. Resistencias, que son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de energía lumínica, si son bombillas, cinética, si son motores, etc. Y conductores ideales, usualmente elaborados de un material metálico, cobre, que va desde la fuente hasta las resistencias y viceversa, permitiendo el flujo electrónico que es la electricidad. Ventajas de un circuito en serie. Coloca luces de Navidad en los árboles en casa durante la Navidad. Si las luces están en un circuito en serie, una bombilla quemada mantendrá todas las luces apagadas. Esa es una desventaja de los circuitos en serie. Sin embargo, una ventaja es que siempre se sabrá si hay una interrupción en un circuito en serie. Circuito en paralelo. El comportamiento de un circuito depende totalmente de la configuración de sus componentes. Según su configuración de conexión, estos circuitos se pueden clasificar como circuito eléctrico paralelo o circuito en serie. Este artículo revela el significado de las características de un circuito paralelo y cómo debe ser un circuito paralelo, sus diversas características, aplicaciones y a cómo resolver un circuito en paralelo.
¿Qué es un circuito en paralelo? El circuito en paralelo es aquel cuyos elementos se conectan a través de dos puntos en común. De esta manera el componente receptor está sujeto al mismo voltaje y actúa de forma independiente de los demás elementos. En un circuito paralelo hay más de un resistor, bombilla, por ejemplo, y están conectados por muchos caminos. Esto significa que la electricidad puede viajar desde un extremo de la batería a través de muchas ramas hasta el otro extremo de la batería. Otra definición es que se llama circuito en paralelo cuando dos o más componentes están conectados al mismo nodo y a ambos lados de los componentes están conectados directamente a la batería o cualquier otra fuente. La corriente es un circuito eléctrico paralelo, tiene dos o más caminos para fluir a través de él. Hay una ventaja evidente de la conexión en paralelo. Si una de las bombillas se funde, la otra todavía queda encendida. Esto es porque la corriente necesita un camino cerrado para fluir. Si una bombilla se funde, esta parte del circuito queda abierta y la corriente no puede circular por ahí, pero aún dispone de la ruta de la otra bombilla. Características de los circuitos en paralelo. Los elementos que reciben la corriente y hacen uso de ella, llamados receptores, se encuentran en la misma tensión de la fuente o generador. La corriente de la fuente se divide en cada uno de los receptores del circuito y se suman de tal forma que, al terminar el recorrido, la corriente original retorna a la fuente. Se considera que son los conductores que unen los elementos del circuito carecen de resistencia. Sin embargo, en la práctica de los cables se ofrecen una pequeña resistencia a la corriente que en algunos casos produce efectos significativos. Cada elemento del circuito funciona independientemente de los demás, ya que la corriente tiene múltiples caminos para circular. Si alguno de los componentes falla, la corriente no pasa por el elemento dañado, sino que se redistribuye en los demás. Los circuitos en paralelo son más fáciles de modificar añadiendo o retirando elementos sin tener que alterar demasiado la configuración. Por la misma razón, son más fáciles de reparar cuando algún componente se daña. Añadir resistencia en paralelo no aumenta la resistencia total o equivalente del circuito. De hecho, la resistencia equivalente en paralelo es menor que cualquiera de las resistencias que los componen por separado. Los puntos del circuito en las corrientes se dividen, o bien confluyen varias corrientes, se denominan nodos. En el circuito mostrado arriba hay dos nodos, el de la izquierda, donde la corriente que viene a la batería se divide, y el de la derecha, donde las corrientes que salen de cada bombillo se reúnen nuevamente. Simple, seguro y confiable. Es un diseño de circuitos paralelos y fácil de diseñar para cualquier constancia eléctrica. Si el contratista cumple con los estándares y códigos aprobados por la industria, puede contar no solo con un circuito eléctrico confiable, sino también para su hogar. Componentes en paralelo. Es posible sustituir un consejo del elemento constante en paralelo por un solo componente de la misma clase. La siguiente figura ilustra los símbolos empleados y la configuración resultante. Sistema de electricidad doméstica. Los circuitos en paralelo son imprescindibles en el sistema eléctrico de las edificaciones, ya que su principal característica es que el circuito sigue funcionando aun si se daña algún componente. Cuando se funde una bombilla, por ejemplo, la parte del circuito correspondiente queda abierta y por ahí no fluye corriente. Si los electrodomésticos estuvieran conectados en serie con la bombilla quemada, dejarían de funcionar. Además de la conexión en paralelo de varias resistencias no limitadas, la corriente total suministrada por la fuente. Un circuito paralelo tiene como función mantener el flujo de electricidad cuando se interrumpe una vía. Un buen ejemplo son las lámparas que usan múltiples bombillas. Cuando una sola bombilla en el dispositivo se apaga, el dispositivo de iluminación continúa funcionando. Esto se debe a que en cada receptáculo de luz hay un circuito paralelo que permite que la electricidad fluya alrededor del foco que no funciona.